Sí, hemos ido recopilando las preguntas que han hecho los asistentes. Entonces, bueno, las hemos agrupado así un poco por las personas que han intervenido con sus comunicaciones y si os parece bien, paso a leerlas entre Conchi y yo, pasamos a leer las preguntas que han ido haciendo. Creo que ya estamos todos, excepto Eduard, que nos ha tenido que dejar un poco antes de tiempo. Vale, pues mira, la primera, voy a leer las tres primeras que van dirigidas a Víctor y a Víctor Jiménez y a José Suárez de Antequera. Entonces la primera dice, ¿cuál es la orientación normal de las tumbas? Entiendo que porque habéis comentado la orientación particular que tienen estas dos primeras que habéis comentado. Según la obra de Michael Hosking, que he citado previamente, que es un estudio de más de 3.000 tumbas de este tipo, de muchos tipos diferentes, pero más o menos todas dentro de este contexto megalítico, aunque tengan distintas cronologías, sobre todo del Mediterráneo y también de algunas partes de Europa, sobre todo de Francia y demás. Pues este análisis gigantesco con un montón de datos sorprendentemente arrojó unos patrones muy rígidos en la orientación de los monumentos megalíticos. Es que la inmensa mayoría están orientados a los mismos lugares. No exactamente en la misma dirección, pero sí la inmensa mayoría dentro de un rango muy restringido que se sitúa, pues, no exactamente, pero para que nos hagamos una idea, desde el noreste hasta el sureste, ¿vale? Es más restringido todavía que eso, pero bueno, más o menos para que nos hagamos esa idea, y que coincide de manera prácticamente calcada con la franja del horizonte por la que sale el sol a lo largo de los distintos momentos del año. Va cambiando en cada momento del año, entonces, pues en la zona, o sea, en los momentos más cercanos al solsticio de verano, pues va a tender a salir más hacia el noreste. En los momentos más cercanos al solsticio de invierno, tiende a salir más bien hacia el sureste. En los equinoccios sale exactamente por el este. Entonces, los monumentos megalíticos europeos y mediterráneos, el 95% aproximadamente, están todos orientados en esa franja, en la franja de salida del sol. Suponía Hosking que la orientación concreta, el hecho de que dentro de ese rango estuvieran orientados hacia un punto o hacia otro, podía relacionarse con por dónde salió el sol en el día concreto en el que comenzó a construirse esa estructura concretamente. Pero bueno, eso es más bien una especulación bien informada, pero una especulación, no lo sabemos seguro. Pero sí están todas orientadas a la salida del sol. Hay un pequeño grupo en una región muy concreta que está en el sur de Francia, Pirineos y norte de Cataluña, que tienen una orientación completamente anómala, se salen de eso y no se sabe muy bien por qué, pero miran hacia el oeste. Y eso realmente no se sabe muy bien por qué, pero es una tradición cultural muy local, muy localizada en el espacio y en el tiempo. Pero quitando ese pequeño grupito, pues es muy raro encontrarse en todo el mundo euromediterráneo un dolmen o una estructura de este tipo, neolítica, edad del cobre, que no esté orientada a la salida del sol. Y sin embargo, en Antequera, de los 3 monumentos megalíticos, hay uno de ellos que sí que sigue muy bien ese patrón, que es el de Viera, y está perfectamente orientada a la salida del sol en los equinoccios. O sea, hay 2 momentos a lo largo del año en los que el sol sale y la luz del sol entra por el corredor del dolmen de Viera y llega casi hasta la cámara. Ese sí entraría dentro del patrón general, pero luego tanto Menga como el Romeral se salen completamente de ese patrón y miran, pues como hemos visto, Menga hacia la Peña de los Enamorados, que es claramente un objetivo terrestre en esa orientación, y el Romeral hacia el oeste. O sea, es un poco como si fuera uno de estos sepulcros, como yo decía, del sur de Francia o del norte de Cataluña, que se salen completamente del patrón y miran hacia el oeste. Pero en este no mira hacia el oeste, hacia cualquier sitio, sino que está mirando hacia el Torcal. Entonces, ese es el tiro en el que los dos son anómalos, en un contexto general en el que todos van mirando hacia el mismo sitio. De acuerdo, muchas gracias, Víctor. Nada. Ana Calvo pregunta también a
a los profesores de la Universidad de Málaga si conocen estudios que relacionen los yacimientos de Antequera con los de Gavrinis, no sé si se pronuncia así. No existen estudios específicos que relacionen estos monumentos megalíticos, ¿no? Sí es cierto que, y quizás por eso a lo mejor de ahí surge la cuestión, que por ejemplo estamos comentando que el conjunto de sepulcros de Antequera están ubicados entre dos hitos naturales singulares, el Torcal de Antequera, que es de naturaleza caliza, ¿no? Igual que la Peña de los Enamorados, que es un elemento de carácter antropomorfo. Es cierto que en el caso de Gavriní está ubicado en una isla, es un elemento que también pues, bueno, pues tiene un carácter por sí mismo que podemos considerar también espacialmente algo singular, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y luego, bueno, podía ser aproximadamente coetáneo al caso de Menga, que es aunque sin embargo ahí las proporciones sí son realmente distintas. En el caso de Menga, por ejemplo, la losa de cubierta tiene un peso descomunal, en torno a 150 toneladas, ¿no? Y en este otro ejemplo que nos comenta la compañera, pues está en torno a unas 17 toneladas, o sea, es algo sensiblemente inferior. Sin embargo, hay un elemento que hace muy llamativo al caso de Gavriní, que es que se ha planteado con argumentos, ¿no?, que determinados ortostatos decorados, ¿no?, con grabados, pudieron estar reutilizados y tener un origen distinto que pudiera formar parte de otros monumentos, ¿no? En el caso de Viera, que aunque es más reciente que este ejemplo, el estudio específico de los ortostatos que realizó en su día la Universidad de Alcalá de Henares identificaba también la presencia de elementos que podían permitir pensar que esos ortostatos realmente eran también estelas que podían corresponder a un elemento, a un monumento previo al sepulcro y que se hubiese reutilizado, que se hubiese integrado formando parte del monumento funerario, ¿no? Por lo tanto, bueno, no se ha hecho un estudio específico de relación entre estos monumentos del megalitismo mediterráneo, pero sí podemos plantear que sí tienen hay elementos que nos recuerdan a unos y a otros, ¿no? De acuerdo. Hay otra pregunta más para vosotros, Víctor y José. Dice si podéis ahondar más sobre las diferencias que se han comentado sobre las posiciones de los dólmenes. Bueno, yo creo que ya se ha respondido, ¿no? Más o menos. Quizás sí, si tenéis algo más que añadir para contentar a Claudia Contreras, que es la que hace la pregunta, pero... Se ha respondido, pero eso también, bueno, también quizás habría que, ya se ha comparado y la orientación sí me ha parecido porque hay mucho más dólmenes en la provincia incluso de Málaga y una riqueza monumental de estos tipos que es increíble, aparte de otros yacimientos con pintura rupestre, con todo lo que tiene Málaga, que es una envidia de provincia en todo lo que tiene el patrimonio. Que yo creo que también, en todo caso, si los compararas a lo mejor con los dólmenes que hay un poco más al sur, en Campillo, en toda esa zona de Tebas y por ahí, que también hay dólmenes como son, alguna similitud o algo así. Bueno, en cuestión de orientación, insisto en que, bueno, desde que hizo su estudio Hosking hasta la actualidad, se han ido descubriendo más dólmenes y los nuevos, pues realmente no, ahora mismo de memoria no sé todos hacia dónde están orientados, ¿no? Pero insisto en que es un patrón general que siguen prácticamente todas las estructuras del mundo del ámbito euromediterráneo, ese patrón de orientación hacia la salida del sol. Y realmente son casi únicos en todo este ámbito continental esos dos sepulcros que digo de la necrópolis de Antequera. Luego, en otros aspectos, los sepulcros antequeranos son muy similares a otros muchos dólmenes que hay por toda Europa. Siguen muchos patrones arquitectónicos similares
La diferencia está en la escala. La escala que tiene Menga, por ejemplo, pues es una cosa que es que no la tiene prácticamente ningún monumento megalítico de Europa, o muy pocos. Hay muchísimos dólmenes como Menga, pero ninguno es como Menga. No sé si me explico, ¿no? Es muchos que siguen unos patrones arquitectónicos similares, pero ninguno es como Menga. Es una cosa, en términos de dimensiones, pues que desborda todo lo conocido, no solamente en Málaga o en el entorno del sur de la península ibérica, sino, en fin, en toda Europa, ¿no? Sí, pero es que Menga es diferente incluso a los otros dos, que al Tolo y al otro que hay en el propio Antequera, en el mismo pueblo. Sí, O sea, sí, es así. Así es. sí, sí. Bueno, pues Nacho, si quieres, seguimos con las preguntas. Ahora para Jacob Morales, te las reunimos. Monse Piñeiro pregunta si podrías ampliar un poquito el papel que ha jugado la etnografía en tu investigación. También pregunta, a ver si nos puedes comentar cómo se gestiona y difunde in situ todo este nuevo conocimiento sobre los graneros que nos has contado. También hay otro espectador, otro asistente, que pregunta, que dice que le llama, es Antonio Alcalá, que dice que le ha llamado la atención la altura de estos graneros y pregunta cómo creéis que se llegaba a ellos. Y por último había otra pregunta también más concreta, que es que en Gran Canaria, la Cenuria Rovira, en Gran Canaria, aparte del cenobio de Valerón, ¿cuál se puede visitar? Pues intentaré responder con mi compañero Pepe y yo pues, a las preguntas que nos han hecho. Muchísimas gracias. Bueno, en cuanto a la etnografía, sobre todo el trabajo que he realizado tiene dos vertientes. Por un lado, hicimos un trabajo de recuperación de las semillas tradicionales. Entonces lo que hicimos fue entrevistar a todos los campesinos tradicionales y recuperamos las semillas antiguas que ellos tenían y esas semillas se depositaron en el jardín botánico para su conservación. Luego, una segunda parte del proyecto consistió en hacer entrevistas sobre las plantas silvestres. Mientras las semillas se referían a las plantas cultivadas, domésticas, hicimos una segunda parte que se refería a los usos de las plantas canarias. Y también lo que hicimos fue realizar entrevistas que se grababan y recoger pliegos de esas plantas para tener una prueba científica de sus usos. Y ahora mismo se encuentra en proceso de publicación todo este tipo de trabajo. Un trabajo etnográfico hacia las plantas cultivadas, hacia los cultivos, la cebada, el trigo. Hemos recuperado todos esos granos que luego han sido los que hemos comparado con el ADN arqueológico y luego otra parte hacia las plantas silvestres, las plantas que recolectaban las personas. Esas dos partes de la etnografía. En lo que voy a responder a la tercera y cuarta pregunta y luego a la segunda pregunta responde mi compañero, si te parece. Pues en lo que respecta a cómo sería el acceso de los graneros en el pasado, nosotros, por lo que hemos visto en Marruecos, donde esos graneros han seguido utilizándose hasta hace bien poco, lo que vemos es que utilizaban escaleras, hacían rampas de piedra y luego escaleras de madera de 20 o 30 metros de altura. ¿Vale? Y luego probablemente esas escaleras podían quitarse. Entonces, y tampoco descartamos que escalaran, hicieran escaladas como hemos tenido que hacer nosotros. De hecho, en uno de los graneros que hemos prospectado, hemos encontrado como un clavo de escalada, pero realizado en madera. Estamos asombrados. ¿Vale? Y luego, en lo que respecta a la pregunta de Nuria Rovira, la cual aprovecho y saludo con mucha amistad, mucho cariño, ahora mismo hay algunos graneros en Temisa que son propiedad privada y se puede acceder a ellos, porque en algunos casos han realizado una entrada mucho más fácil. Pero en principio, la mayor parte de los graneros, por ejemplo, hay otro, la Montañeta, en el municipio de Moya, también se puede entrar caminando sin necesidad de escalar, pero la mayor parte de ellos necesita escalada. Y lo que hemos visto es que cuanto más difícil es el acceso al granero, mejor conservado está y más semillas encontramos. Cuanto más fácil, pues más gente, más animales y menos semillas. Y bueno, en lo que respecta a la difusión de los graneros, pues ahora mi compañero Pepe pues les puede responder a... Sí, en relación a lo que decía Jacob,
El cenobio Valerón actualmente es el único yacimiento, el único granero acondicionado para su visita. Digamos que en los años 70 se le hizo un acceso con escaleras que facilita su puesta en valor ahora mismo. Es el único en Gran Canaria que tiene ese acondicionamiento y vamos, está dotado de paneles informativos, etcétera, y explica, digamos, el mundo de los graneros, el almacenamiento y la agricultura en época prehispánica en Gran Canaria. Los graneros que están dentro del espacio Patrimonio Mundial de Risco Caído están todos en zonas muy inaccesibles. Por otro lado, son espacios arqueológicos ahora mismo, por lo que estamos viendo, por las investigaciones realizadas, muy sensibles y muy frágiles, donde prima ahora mismo los programas de investigación, las actividades arqueológicas, aparte de que se accede, o sea, las técnicas para escalar son muy complejas. Y sí que en algunos se puede acceder a una zona muy cercana, entonces lo dotamos de algún tipo de panel informativo. En los últimos años estamos haciendo ahora un esfuerzo por hacer levantamientos fotogramétricos, modelos en 3D y fotografía en 360, alta resolución, que nos está permitiendo hacer visitas virtuales, que las hemos ensayado ahora con todo este tema del COVID, dentro del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria. Tenemos un programa de visita in situ a yacimientos arqueológicos que ha quedado suspendida pues, por la situación sanitaria actual, y entonces estamos generando estos modelos fotogramétricos, esta información en 3D, por un lado para que sirva de base para las investigaciones y por otro lado para que sirva para la difusión de estos espacios, tanto a nivel virtual, estas excursiones virtuales que estamos realizando en el último año, pero también para que sirva de apoyo a los paneles mediante realidad aumentada y tal. Estamos haciendo algunos ensayos de instalar códigos QR en determinadas señaléticas y que se pueda acceder al modelo fotogramétrico en 3D. Entonces, digamos que ese es la política en materia de difusión que estamos realizando con los graneros, que dentro de 2 semanas igual ampliarán más nuestros compañeros que hablarán de la difusión del conocimiento en el espacio de Patrimonio Mundial. Pues aprovechando que te tenemos ahí, Pepe, otra pregunta de Claudia Contreras sobre Risco Caído. Dice concretamente, ¿cómo ha cambiado la investigación arqueológica en este área a partir del 2019 y el nombramiento de Patrimonio Cultural? Pues prácticamente es un poco tiempo, ¿no? Hace nada que nos declararon Patrimonio Mundial y en medio nos han pillado 2 tragedias. Una, la primera, que poco más de un mes después de declararse Patrimonio Mundial, tuvimos un incendio que afectó a la práctica totalidad del paisaje declarado a la zona núcleo, Patrimonio Mundial, vamos, una tragedia en la isla y nos dejó prácticamente paralizados. Posteriormente, vamos, sin recuperarnos de esta tragedia, pues viene el COVID y entonces prácticamente no se han suspendido los trabajos de investigación, pero sí que se han realizado los trabajos. Ahora mismo nuestros esfuerzos están centrados en elaborar el plan de investigación y conservación que llevamos un año más o menos pensándolo, digamos, que es el documento que va a servir de base para planificar la investigación no solo arqueológica, sino etnográfica, digamos, la investigación histórica
en su conjunto en el paisaje. Digamos que es el documento marco que va a servir de base pues, para los futuros trabajos, pero no podemos evaluar casi del 2019 hasta ahora porque prácticamente se han realizado, pues son escasos los trabajos que hemos realizado, aunque contamos ahora pues con financiación, sí, más quizás para el espacio en concreto, para articular nuevos trabajos de investigación en la zona y seguir apoyando pues, trabajos como los que realiza la Universidad de Las Palmas. Muchas gracias, Pepe. Ahora vamos a ir a Alejandro con las preguntas para Ermengol, porque sabemos que tiene un compromiso y va a tenerse que ausentar muy puntual. Entonces, vamos a proceder con esas preguntas, si os parece. Sí, Hermen, mira, nos pregunta Miquel que si teniendo en cuenta un supuesto clima más benévolo, es posible saber si los pastores que pastoreaban en Góriz, Trasito o el entorno de Tella, Vallivió, Puertolas, habitaban esas zonas próximas o venían de otras partes a pastorear en verano a los pastos de alta montaña. Y esto es, sí, la pregunta es para ti, Hermen. Bien, gracias. Aprovecho para saludar a Miquel desde la distancia. Una persona que se haya criado en un pueblo del Pirineo nos distinguiría mucho, por ejemplo, la altura de Corotrasito, Artigas-Vitorián y otras zonas a 1500, incluso 1600 metros de altitud, de un lugar como el Valle de Góriz a 2200, 2300, 2400, ¿no? Es importante tener presente que el gradiente altitudinal puede hacer que en el Pirineo, de hecho, a corta distancia las condiciones varíen mucho a lo largo de ese gradiente, ¿no? ¿Por qué digo eso? Pues porque posiblemente en Corotrasito puede haber habido un poblamiento a lo largo de todo el año o incluso durante los periodos fríos del año, y difícilmente en lugares como Góriz los restos arqueológicos que estamos documentando pues no discriminan entre zonas insoladas y zonas poco insoladas, ¿no? Con lo cual significa que la acumulación de nieve en invierno no era un problema para ellos, y eso nos lleva a pensar que en todos los casos por encima, que estamos documentando yacimientos por encima de los 2100, 2200 metros, no se preocupaban para buscar lugares donde no hubiera nieve, y eso nos lleva a pensar que eran de verano. Con eso lo que quiero decir es que muchas veces simplificamos mucho nuestra comprensión de los patrones de poblamiento de la alta montaña, intervienen un montón de variables y que yo me resisto a pensar que todos los yacimientos que estamos documentando fueran solo yacimientos de verano, ¿no? La evidencia en todo caso en Corotrasito, por la variedad de actividades que estamos encontrando, por el tipo de recursos explotados, por la fecha en que se consumían algunos de esos bienes, de esos recursos, dificulta mucho pensar que eran solo ocupaciones de verano en el Neolítico. Pero de hecho, si nos vamos a la Alta Edad Media, hay muchos contextos de asentamientos documentados también a partir de historiografía, ¿no? Que nos hablan de poblados a 1500, 1600, 1700 metros, que se abandonan, a veces coincidiendo con la pequeña edad del hielo, a veces un poco antes, quizá por causas climáticas, pero que quizá también por causas de política y de cambio de los patrones de ocupación del territorio. La siguiente es bastante específica acerca de los datos que has presentado del análisis antracológico de la zona superior del Valle de Ordesa a partir del refugio de Góriz, y nos dice Joan Fernández dice la distinción antracológica entre Pinus mugo y Pinus silvestris es habitualmente muy difícil. ¿Cómo habéis llegado a la conclusión de que se trata de Pinus silvestres? Y la segunda sería, ¿cuál es la cronología exacta en la que habéis datado la deforestación? Bien, la distinción, somos conscientes y nunca nos gusta distinguir lo que no podemos distinguir, ¿no? Si hubiéramos hecho el análisis de un contexto a 1700, 1800 metros, no habríamos discriminado entre ambas especies, básicamente porque no nos hubiéramos atrevido aquí, considerando que ese yacimiento se sitúa a 2400 metros,
o 2.350 metros para ser más exactos, que es una altitud coincidente o incluso superior al límite superior a la timberline actual en el Pirineo, pues hemos fijado el pino silvestres por una simple analogía, ¿no? Pero bueno, si hay hayas, pues la verdad es que quizá deberíamos ser más cautos y especificar únicamente como pino y dejarlo ambiguo. En cuanto a la deforestación, en el caso del Valle de Góriz, todos los conjuntos que hemos analizado son o de la edad del bronce o más recientes. No hay nada más antiguo y lo que hemos visto son los más recientes. Y cuando digo más recientes me sitúo a la segunda mitad del antes del siglo X o hasta el siglo X de nuestra era. Encontramos que ahí se está explotando madera. Entonces, ahí la duda que tenemos es una madera, una leña que encuentran en los alrededores, con lo cual la deforestación sería algo más reciente, o están desplazando y están efectuando trabajo de cargar leña. En los contextos más recientes vemos que la leña consumida es básicamente pino, mientras que en los más antiguos es una leña mucho más diversificada, ¿no? Entonces es posible que en alguna época cogieran leña que tenían alrededor y en otra época la desplazaran. En todo caso, eso modifica un poco, nos introduce esos elementos de complejidad que he dicho antes y que he intentado ilustrar un poco en la comunicación, de que no podemos decir el pasado del Pirineo era así a partir de la imagen, por ejemplo, de Fritz Krüger en el Pirineo aragonés y trasladarla a un pasado quién sabe cuándo, ¿no? Sino la arqueología pues tiene que ser ese trabajo día a día, paso a paso, de ir aprendiendo la variabilidad histórica que hubo también en el Pirineo, como ha habido en cualquier otra zona de la península ibérica. Vale, pues muchas gracias, Hermen. Y bueno, te vamos a despedir, ya continuamos. Muchas gracias. Bueno, ahora hay un par de preguntas para Abel. Carlos Fernández Piñar pregunta: ¿cómo planteáis la conservación de las bordas y otros edificios agropecuarios sin uso dentro del parque? ¿Tienen algún tipo de protección o mantenimiento? Y la segunda pregunta también para Abel, para Abel y para el resto de ponentes, es sobre qué importancia creéis que tiene el trabajo en red y la colaboración entre diferentes instituciones para la investigación en cada uno de vuestros territorios, y cómo se está implicando, cómo se implica a las comunidades locales. Si quieres, Abel, te damos la palabra en primer lugar a ti. A ver, sobre la... tampoco voy a dar una respuesta muy en extenso, porque de hecho sí que este es un tema que seguramente tratará justamente Susana Simón en la próxima, creo que es justamente la semana que viene, ¿no? Muy por encima, por eso en el caso, sí que aún así quisiera comentar que, por ejemplo, en el caso del patrimonio documentado en un caso como el Valle del Madriu, de hecho supongo que muchos, como vivo, cuanto menos en paisajes similares se conoce con el caso del Pirineo, funciona un poco igual. Por un lado tenemos claramente estructuras que son claramente arqueológicas, que evidentemente están en un total desuso y que en un desuso realmente muy prolongado en el tiempo. Sí que nos encontramos con la problemática de estas estructuras agropecuarias que han estado en uso hasta hace 4 días y que están en estado ruinoso en los últimos años. La verdad es que de entrada la manera en cómo se enfrenta la conservación en un caso y otro evidentemente no puede ser el mismo, básicamente porque hay que pensar que estamos hablando de un valle vivo, es decir, un valle en el que todavía hay actividad, en el que además hay una voluntad también por justamente revitalizar buena parte de estas actividades tradicionales, con lo cual los temas de conservación nunca pueden ser los mismos en un caso y en otro. Hay que decir que, por ejemplo, que en el caso del Madriu hay un plan de conservación específico en el que, por ejemplo, se detalla, hablará Susana sobre ello, pero en el que se detalla bastante específicamente cómo debe actuarse en los diferentes casos. Estaba también el tema que, por ejemplo, he pasado ese tema por encima, que tampoco he querido entrar más en ello, porque también será un tema que tratará Susana, que es el tema de la zonificación. Hay una zonificación en la que evidentemente hay zonas que son de riesgo patrimonial, otras que son justamente de hábitat y actividades tradicionales, y evidentemente según las zonificaciones, según las zonas, hay características específicas y que hacen que la conservación en cada caso sea de un modo o de otro. En cuanto al tema de las redes de colaboración,
Bueno, también es un tema que supongo que esto también lo tratará más Susana, por el mismo hecho de que justamente a fin de cuentas nosotros ya formamos parte de, es decir, no somos nosotros los que hacemos la red, sino que formamos parte de esa red. De hecho, está la Comisión de Gestión del Valle, que está en colaboración en este caso con el Ministerio de Cultura del Gobierno de Andorra. En cualquier caso, hay que decir que en general, en todo lo que se refiere a temas más de investigación, hay que pensar que estamos hablando de un país que es muy pequeño, una administración con un servicio de que somos muy poca gente y que sobre todo tendemos muchas veces sobre todo para casos, para tipos de estudios muy específicos. Un caso sería, por ejemplo, el de la Farga, en el que, por ejemplo, el tema de hacer este estudio siderúrgico pues se contacta justamente con laboratorios especializados en ese tipo de investigaciones. O, de hecho, por ejemplo, otras intervenciones que hemos llegado a hacer aquí en el país, en las que, por ejemplo, se ha contado con la colaboración del Grupo de Arqueología de Alta Montaña dirigido por Ermengol, o, por ejemplo, incluso en el Valle del Madriu con el Instituto Català d'Arqueologia Clásica. Sí, muy bien. Si el resto de ponentes, alguno quiere contestar también a esta pregunta, ¿qué importancia tiene para ellos el trabajo en red y la colaboración entre las diferentes instituciones para la investigación en vuestro territorio? Que era la pregunta que nos hacía Alberto Ayuso un poco en general. Bien, bueno, en principio nosotros, y tratándose hoy de una mesa de investigación, directamente sí tenemos la suerte de contar con una colaboración estrecha con el conjunto arqueológico de los dólmenes que gestiona el sitio, ¿no? Y la Universidad de Málaga. O sea que es cierto que en el momento en el que se diseña un plan director para la gestión de los dólmenes, en este caso, de los monumentos, ¿no? Incluir la investigación y diseñar esas líneas que vayan orientando el trabajo se convierte en un ámbito donde pueden ir incorporándose equipos que puedan ir incrementando el conocimiento del sitio, ¿no? Sí. Al principio nosotros queríamos comentar que la investigación, cuando la iniciamos, estaba financiada por un proyecto del Ministerio del Gobierno de España, pero luego, posteriormente, pudimos recibir financiación por parte del Cabildo, cuando ya vio la importancia del trabajo y cómo podíamos contribuir pues, a la candidatura de Risco Caído, pues nos ofrecieron su financiación. Y en la actualidad, lo que se está realizando es un convenio marco entre la universidad y el Cabildo, corrígeme Pepe si me equivoco, para de alguna forma estabilizar esa financiación durante un tiempo extenso y que nos permita a nosotros pues, investigar, formar a gente que siga investigando y seguir con esa actividad. Pero en principio aquí también hay que pensar que Gran Canaria es una isla pequeña. Yo he nacido, vivo aquí, Pepe, entonces de alguna forma, pues Pepe nació casi cerca del patrimonio de Risco Caído, ¿no? Entonces de alguna forma somos locales nosotros también y es más sencillo pues contactar con un alcalde o con un gobierno local porque no estamos más cerca. El ámbito patrimonio mundial lo ocupan cuatro municipios ahora mismo y con muy poca población. Bueno, ya te cabiendo un poco la idea y que ahora el órgano de gestión, que es un instituto que se ha creado expresamente para la gestión del sitio, pues como comenté antes, está articulando el plan de investigación, pues que permita el concurso y la participación pues, de varias instituciones en el proceso de investigación, digamos, de hacer de plataformas, ¿no? para que se pueda investigar en el ámbito, pues, en un marco más o menos extenso. Vamos con la siguiente pregunta así más concreta que va dirigida a Pilar Utrilla y bueno, hemos reservado 2 o 3 de carácter más general para el final. Para Pilar Utrilla dice ¿a qué cree que se debe la ausencia de mesolítico geométrico en Cataluña? Pues yo he reservado esta pregunta para oral porque en realidad no sabía qué decirle por escrito. No lo sabemos, es el gran misterio de la prehistoria. Cuando hicimos la reunión en Jaca para ver todo el mesolítico geométrico de la península,
pues invitamos a Vaquero y a Pilar García Argüelles que hicieran lo que pudieran en Cataluña. No había nada, porque salvo la Cova del Vidre, que ya está en Tarragona, en la comarca del Sports, que es un yacimiento aceptable de mesolítico geométrico, los demás no existen. Y lo que es más sorprendente es que en el mesolítico la etapa antigua del microlaminar estaba muy bien representada, por ejemplo en San Gregorio de Falset, Filador, La Mallada, el Molí del Salt. La siguiente etapa, que es el mesolítico macrolítico, es muy antiguo en Barcelona y Gerona, por ejemplo la Font del Ros o Sotapalou, que excavó Eudal, y más reciente en Tarragona, donde está pues Filador II o la parte superior de Molí del Salt. Es decir, que había poblamiento en Cataluña en el mesolítico anterior, pero cuando llega al mesolítico geométrico, es decir, hacia el 8000, 7900, fechas sin calibrar, desaparecen y se vienen todos al Matarraña, porque en el Matarraña, en el Bajo Aragón, están cada 5 kilómetros o menos, hay un yacimiento mesolítico geométrico. Es como si se hubieran enterado que eso era la Toscana española y se habían decidido ir allí. Yo muchas veces les he dicho a los colegas catalanes, por ejemplo, a los que estudian los volcanes de Olot o la zona volcánica de Cataluña, que miraran a ver si había habido un evento climático que había hecho que se asustara a la gente y se marchara de allí, porque es que desaparecen. Y sí, pero no he conseguido leer nada, no sé si habría algo nuevo. Y también quiero decir que he contestado por escrito, pero lo quiero decir para todo el mundo, que la gente, las que trabajan en Cogul, me preguntan qué pasa con la cueva de Cogul, que no le he puesto en ningún sitio. Cogul, por sus características, iría a la zona 2, lo mismo que el sur de Tarragona. Al fin y al cabo es el sur de Lérida, pero dentro del círculo se me iba un poquito hacia el norte. No tiene nada que ver con la comarca de la Noguera ni con la zona 1, sino que por sus mujeres, por la temática, por todo, se iría a la zona 2. Y Cogul es la cueva más interesante de Cataluña, sin duda. Y también tengo, que no he sabido cómo preguntar, quería decirle a Jacob que en los Monegros, en la comarca del Bajo Cinca, por ejemplo, creo que es Alcolea de Cinca, tenemos unos farallones donde han hecho agujeros. En general en Aragón se hacen bodegas, pero allí están tan inaccesibles que no me pega que sea una bodega para irse de farra, sobre todo porque puedes entrar, pero a ver cómo sales de la bodega te matas. Entonces, que sería bueno investigar, no vaya a ser que fueran también graneros. Al fin y al cabo es una zona desértica, igual que la que hay en Túnez o en Marruecos, y muchos de los pastores que hay por allí son bereberes, de verdad. De hecho, creo que hay un proyecto del CSIC que dirige Leonor Peña Chocarro, que actualmente está investigando en esa zona, granero. Es que hace toda la pinta, de que sean graneros. Sí, me lo han dicho. Vamos, si yo cuando pasé, yo vi antes el cenobio de Valero que lo de los negros y Bajo Cinca, y dije, hostia, sí, es igual. O sea que hay. Por ejemplo, la información que tengo yo era que, por lo menos en la provincia, en Aragón, la comunidad, que esos graneros se pensaban que eran pues tumbas de los reyes góticos donde iban a meditar. Nadie pensó que podía ser un granero. Y ahora mismo está cambiando un poco esa mentalidad y está la gente subiendo los graneros a esas cuevas y lo que encuentran son semillas y también bichitos. Ya. Y se conservarán estupendamente. Sí, también, porque yo participo y te puedo afirmar que sí. Pues ya me de todas formas, eres bienvenida a visitarlos aquí para enseñártelos en persona. Oye, no me lo digas 2 veces, que a mí me encanta. En pues cuanto nada, podamos salir, me voy a Canarias. Aquí muy bienvenida que eres. Bueno, a ti y a todos, Vale. Muy bien, muchas gracias. Yo espero conocerlo también y poder visitarlos, porque antes de pasar a las 3 últimas preguntas generales que hay para todos así en general, me gustaría comentar sobre los graneros, porque claro, están en acantilados y en altura para protección, ya no solo de los animales domésticos, no es por protección de los propios humanos, sino por los roedores, los animales, para que no se pierda la cosecha y todo. Es para los humanos. Sí, exacto. Es para protegerlo de los humanos. ¿De los humanos? Bueno, sí. También como... Del robo. Del robo. Sobre todo tenemos el ejemplo, Nacho, en Marruecos estuve entrevistando al guardián de un granero, una persona muy mayor. Y entonces, normalmente un granero pertenece a una unidad familiar.
a una tribu. Y claro, los de las otras tribus van a robar. Y normalmente tienes que fortalecer. Lo digo porque hay algo muy parecido también en el país Dogón, en Bandiaga. Sí, vale. Aunque son diferentes. Sí, son diferentes los graneros Dogones. Sí, pero sí. Los graneros de los Teli, que son los que vivían 500 años antes o 600 años antes, que luego los Dogones se utilizan como enterramiento, vale. son muy distintos, totalmente distintos, y en distintas situaciones, y están colgados también y demás. Vale, pues probablemente... Tiene un significado distinto, es un sitio muy interesante para ir y hacer comparativas también. Pues sí, me encantaría, la verdad, pero tengo que decir que estuvimos en el Alto Atlas y nos pareció, pero alucinante, te digo, tuve la suerte de entrevistar a un guardián y que nos comentó, por ejemplo, una de las cosas que nos interesa a nosotros es cómo eliminan los insectos, que aquí tenemos las plagas. Pues nos comentó que en el granero de Ayugal lo que utilizaban eran serpientes. Él me comentaba, el guardián, que él recuerda de pequeño dormir y las serpientes en invierno se le acercaban a su cuerpo buscando el calor. Y me decía que su madre, su tía, le decía que la serpiente era sagrada, no se les permitía matarla y les ponían leche para que bebieran. Y he encontrado más información, es decir, entrevistamos a 3 personas que nos confirmaron esa información. Entonces, la serpiente es una protección natural. Natural y se come a los ratones. Entonces, es un aspecto ahí muy interesante. Bueno, vamos a terminar también porque estamos por ahí, hay preguntas para todos en general. Un espectador anónimo pregunta para todos los ponentes, ¿cuáles creéis que son las principales dificultades que se encuentran los equipos de investigación arqueológica en las áreas rurales en las que trabajan? Por mi parte, el único diferente también es las posibilidades de acceso o demás. Y como está, nosotros los que trabajamos en montaña, la dificultad que tenemos es que tenemos que caminar mucho. O incluso para ir cada día a la excavación tenemos que caminar hora y media de ida, hora y media de vuelta, por montaña y cargados con sacos. Entonces, las dificultades dependen del territorio y dependen de muchas cosas. No sé vosotros si tenéis algún problema por eso, pero la arqueología no tiene ningún problema como ciencia y como disciplina para aplicar todos los métodos que tiene de excavación, investigación y demás en cualquier circunstancia y en cualquier territorio. ¿Alguno más? ¿Queréis comentar algo? Había otra pregunta que dice, ¿se sigue dando la suficiente importancia a la investigación arqueológica después de que un bien haya sido declarado patrimonio mundial? Y otra pregunta, ¿creéis que la inclusión de un bien en la lista de patrimonio mundial facilita la investigación? ¿Quieres hablo yo? Por nuestra parte, tenemos más financiación y vemos más interés. En ese sentido, yo creo que sí facilita. Y además, eso, interés por todas las administraciones, más dinero disponible. Por lo menos nuestra experiencia es que sí facilita. Sí, por mi parte también la financiación es imprescindible y es la que nos ha permitido poder trabajar desde el año 2013 en esta zona también. Sin ella y sin los apoyos locales de comarcas, ayuntamientos y de cómo se organiza todo este sistema ahí. Y del Centro de Estudios de Sobrarbe también. Por mi parte tengo que decir que la investigación queda muy dificultada desde el momento que ningún proyecto ni ningún grupo de investigación te permiten pasar el alojamiento de los alumnos para que lo pague el proyecto. De tal manera que solamente los que son becarios o los que son directores y que forman parte de ese proyecto puedes pagar su manutención y su hotel o su casa alquilada, pero los alumnos es imposible ahora. Yo no sé si con los que os subvenciona el Sobrarbe eso se puede pagar, porque si es así nos apuntamos también. En la Fuente del Trucho hemos llegado a tener 123.000 euros de un proyecto de Madrid y no lo hemos podido emplear en excavar porque solamente podíamos excavar los jefes y los becarios y no podíamos enseñar a ningún alumno, no se podían incluir. Y eso es independiente de que seas patrimonio mundial o no lo seas. Mientras estemos tan encorsetados de que no, porque antes tú le pasabas la factura al Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón, donde está Javier Rey,
y el Gobierno de Aragón te pagaba el hotel y tan ricamente, cuando pasaba a patrimonio cultural. Ahora que no lo subvencionan las comunidades autónomas, es imposible. Nosotros no podemos excavar, no podemos llevar alumnos. Bueno, yo creo que también es un problema de la burocratización y el sistema que se ha puesto, se ha hecho mucho más burócrata en todos los sentidos a la hora de justificar, de certificar todas estas cuestiones. Y yo el peligro que veo últimamente también es que con todo esto que se está haciendo y demás, con los planes de prevención de riesgos, con todas estas cosas, es que la arqueología va a dejar de ser pública. La arqueología será privada y va a depender de empresas y demás que van a pagar para que se hagan los trabajos rápidos y más si les interesa que una autopista pase por un sitio, un edificio hay que construirlo en todos los sentidos. Pero el futuro de la arqueología yo realmente lo veo bastante problemático y oscuro. Yo no hablo de arqueología, sino de investigación, claro. Sí, de ciencia, de arqueología, ciencia en general y arqueología en particular. A ver, me parece que queda aquí un par de preguntas. ¿Qué creéis que es lo que puede aportar la arqueología a un sitio que ya está inscrito en la lista de Patrimonio Mundial? Bueno, pues en el caso que hemos visto nosotros aquí en Pirineo Sur, en Pirineo Monte Perdido, es que la arqueología, la prospección y demás, porque si era un territorio totalmente desconocido, en el momento que se empieza a conocer un poco a nivel arqueológico, lo que hacen es salir yacimientos de distintas cronologías, distintos momentos de ocupación. Entonces, claro, el problema que teníamos nosotros es que es patrimonio de paisaje cultural, pero no había habido ninguna intervención arqueológica previamente. Sí, nosotros destacábamos eso precisamente, mejor conocimiento y aumento de los elementos que conforman, ¿no? Esa es de las cosas que observamos, ¿no? En esa clave, a partir de la investigación, ¿no? Pues claro, y es un estudio global, más cuando si estás estudiando el paisaje, hay que estudiar cómo se forma desde los inicios hasta la más o menos. Entonces, implica no solo una teoría cronológica, no solo un interés específico de un investigador, sino que hay que ampliar los estudios y los trabajos, hacerlos mucho más profundos. Yo quería añadir también, a la vez que además de lo que ha dicho José, que desde luego el conocimiento en profundidad del territorio pues incrementa el valor, ¿no? Muchos territorios se declaran porque tienen una serie de valores naturales, de fauna, de flora, etcétera, y desde luego la arqueología, que está por supuesto relacionada con la actividad humana, pues sin duda alguna incrementa el valor de ese territorio. Suma, ¿no? Suma para que sea más importante por lo que ya se ha declarado en su momento. En nuestro caso, por ejemplo, pues como dice Nacho, hablaremos el próximo día de la protección del territorio, de todas las declaraciones que tienen, que recogen muchas veces el patrimonio arqueológico, pero luego no ha habido ninguna actividad, no se ha hecho nada. Entonces, con los trabajos que nosotros estamos haciendo, pues desde luego el catálogo aumenta en gran medida pues, la importancia de este territorio, a la vez que también explica un poco el paisaje cultural, la relación que ha habido, ponemos un poco fecha a la relación que ha habido del hombre con estos territorios de tal altitud, ¿no? Bueno, Nacho, pues ya mirando el reloj. Te dejo a ti para que despidas, pero que a mí se me ha hecho corto realmente. No sé. Sí. Seguiremos el miércoles que viene. Bueno, pues nada, para concluir, muchísimas gracias a todos, a los espectadores que han estado ahí al pie del cañón y muy interesados con toda esta batería de preguntas que nos han planteado, y por supuesto a todos vosotros pues, por todas las facilidades que habéis puesto desde el principio para participar en esta sesión y en estas jornadas. Y bueno, emplazaros a todos, tanto a los ponentes como a los asistentes, a las dos mesas que nos quedan, las dos sesiones que tendrán lugar los dos siguientes miércoles, el miércoles 21 y el miércoles 28 a la misma hora, a las 5, y que versarán la primera de ellas, la siguiente, sobre conservación, y la tercera sobre difusión.
después de esta tercera mesa, aprovecharemos el último ratito para intentar presentaros unas conclusiones de lo que ha sido todas las jornadas de esta primera mesa y de las otras 2 posteriores. Porque, bueno, como hemos dicho al principio, la intención es que todo lo que reflexionemos en estas jornadas sirva pues para mejorar precisamente esa actuación arqueológica en todos nuestros sitios patrimonio mundial, para ayudarnos a mejorar, conociendo las experiencias de otros y reflexionando conjuntamente, y que bueno, que poco a poco pues vayamos consiguiendo mejores resultados y más satisfactorios para todos, implicando a más agentes y como habéis dicho prácticamente todos vosotros, a las comunidades locales, ¿no? Así que bueno, sin más, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.